Aurelio Méndez, 71 años, jubilado y exbuceador de la Armada, vivía solo en una pequeña casa cerca del humedal de la Albufera, en las afueras de Valencia. Cada mañana, sin falta, se levantaba antes del amanecer para alimentar a las garzas que anidaban junto al canal. Era su rutina. Le daba sentido a los días. Aquella madrugada del 8 de febrero de 2023 no era distinta, o al menos eso parecía. El aire olía a sal y a barro húmedo. Aurelio salió con paso lento. Se dirigió a su pequeño cobertizo de herramientas para recoger una bolsa de pienso. Al abrir la puerta, notó una mancha oscura bajo su coche. Pensó que quizá era agua del rocío, pero cuando se agachó para mirar de cerca, sus dedos tocaron algo viscoso. Olía a metal quemado y aceite viejo. No era normal. Se incorporó con dificultad y alzó el capó. Los tubos que llevaban al sistema de frenos colgaban abiertos, cortados como si alguien los hubiera seccionado con precisión quirúrgica. En el suelo, entre la grava, encontró también restos de un guante de látex roto. Eran las 5:42 cuando su viejo reloj de pulsera vibró con una alarma suave. Al mirar hacia la carretera secundaria que bordea la laguna, vio unas luces azules parpadeando entre la niebla. Más tarde supo que, a menos de 1 kilómetro, habían hallado un coche totalmente calcinado en la cuneta. Una mujer dentro, sin identificar, solo restos. La noticia salió esa misma tarde en la televisión regional. Una conductora fallece en un incendio vehicular en las inmediaciones de El Palmar. Las autoridades investigan las causas. Aurelio se quedó helado, no por el accidente, ya había visto muchos en su vida, sino porque algo no encajaba. Su coche con los frenos cortados. Un coche en llamas, a escasos metros. La coincidencia le oprimía el pecho. Aurelio no era hombre de suposiciones, pero tampoco era ingenuo. Su paso por la Marina lo había entrenado para detectar lo que no cuadraba. En su experiencia, los accidentes no solían tener coincidencias tan exactas. Durante el desayuno, con la radio encendida, volvió a revisar mentalmente los detalles. Nadie había entrado en su casa por la noche. No había señales de forzamiento, pero alguien había manipulado su coche. Si hubiera conducido esa mañana, probablemente estaría muerto. Y sin embargo, no era él quien había salido a esa hora. Era otra persona. El reportaje decía que no se habían encontrado placas identificativas, que el incendio había sido tan rápido que no quedó apenas rastro. Según Protección Civil, no parecía haber indicios de intencionalidad, pero Aurelio sabía que esas conclusiones preliminares solían ser cómodas. Ese día no volvió a salir. Ni siquiera alimentó a las garzas. Se sentó frente al marjal y pensó en la fragilidad de la vida. Lo que le ocurrió a esa mujer pudo haberle pasado a él. La única diferencia fue que se demoró 5 minutos más de lo habitual. 5 minutos que separan la rutina de la tragedia. Lo que Aurelio no sabía, aún, era que esa mujer no era una desconocida cualquiera. Era alguien que había molestado demasiado a ciertas personas. Alguien que había alzado la voz en un entorno que prefiere el silencio. Y esa mañana, su coche se convirtió en cenizas. La reflexión que le golpeó más tarde fue dura. En España, cada vez hay más gente valiente haciendo preguntas incómodas. Pero también hay manos silenciosas que actúan cuando la justicia se queda corta. Aurelio lo entendió esa mañana. No por libros, por olor a aceite y goma, por ver en directo cómo un simple algo raro puede ser el eco de un crimen. Años después, contaría este episodio en una entrevista. Diría que ese día aprendió que el mal no siempre lleva pasamontañas. A veces se disfraza de accidente, y que hay cosas que uno debe denunciar, incluso si ya es tarde para salvar a alguien. María Eugenia Ríos, 38 años, urbanista y activista vecinal, había dedicado los últimos 5 años de su vida a defender lo que ella llamaba la piel viva de la ciudad. Era una expresión que usaba para describir los barrios tradicionales de Valencia. Cañamelar, El Cabanyal, Benimaclet, zonas donde la historia se mezclaba con el ruido de la vida real. María creía que las ciudades no se diseñan solo con planos, sino también con memoria. Y por eso, cuando en otoño de 2022 supo que un complejo inmobiliario de lujo pretendía construirse sobre un antiguo mercado municipal de pescadores,
Lo entendió como una línea que no se podía cruzar. El proyecto lo financiaba una constructora con sede en Castellón, conocida por moverse con rapidez y pocos escrúpulos. Los permisos llegaron en tiempo récord. La prensa apenas cubrió el anuncio. Pero en las oficinas de la asociación vecinal, los correos de advertencia empezaron a circular. María decidió no quedarse de brazos cruzados. Reunió firmas, convocó asambleas, redactó informes técnicos. Presentó una alegación formal ante el ayuntamiento. No buscaba confrontación, sino protección. Pero en poco tiempo, el tono de los correos que recibía empezó a cambiar. Primero eran respuestas frías, luego mensajes anónimos, después llamadas perdidas en horarios inusuales. El teléfono le fallaba constantemente. A veces al colgar sentía un eco extraño. Otras veces, directamente, no podía hacer ni recibir llamadas. La paranoia, al principio, le pareció exagerada. Pensó que eran nervios, pero una mañana encontró que la cerradura de su buzón había sido forzada. Días más tarde, un sobre sin remitente llegó a su casa. Contenía una fotocopia de su DNI con una gran cruz negra dibujada encima. Nadie supo nunca quién lo dejó. María cambió la cerradura, el número de móvil y bloqueó sus redes sociales. Aún así, continuó con su trabajo. Para ella, dejarlo sería rendirse. No se lo permitía. Lo que pocos sabían era que María había recopilado durante meses información sensible sobre las operaciones de esa promotora. Tenía documentos internos, declaraciones de técnicos municipales, correos que sugerían pagos irregulares. Todo estaba almacenado en un disco externo que guardaba en un cajón con llave. En enero de 2023, le confesó a su hermano, Nando Ríos, 43 años, periodista deportivo, que pensaba entregar el material a un medio nacional o a una fiscalía. Él le aconsejó prudencia. Ella respondió con una sonrisa que decía mucho más que cualquier frase. El día anterior a su muerte, María pasó varias horas en un café de Benimamet, escribiendo en su portátil. Llevaba una carpeta roja y una libreta con notas. Testigos recuerdan que se le veía concentrada. Salió pasada las 7, caminando hacia su coche, un viejo Toyota Yaris que conocía cada rincón de la ciudad. Esa noche no regresó a casa. El coche apareció calcinado al borde de la Albufera la madrugada siguiente. En la guantera no se encontró ni la carpeta ni el disco externo. Las autoridades declararon que fue un accidente. Perdió el control y el vehículo se incendió tras el impacto. Nada más. Sin embargo, quienes conocían a María sabían que esa versión no encajaba. No conducía rápido. Conocía la carretera. El coche tenía revisiones al día. Y sobre todo, nunca se alejaba de Valencia sin avisar. El impacto en su entorno fue inmediato. En las asociaciones de vecinos, en los círculos universitarios, en redes sociales. Pero también hubo miedo. Algunos borraron publicaciones, otros evitaron mencionarla en público. En silencio, la idea de que su muerte no fue fortuita comenzaba a germinar. Y entre quienes más la querían, esa sospecha no era una posibilidad, era una certeza. Aunque no podían probar nada, sabían que detrás del accidente había una intención. María no era una víctima del azar. Era alguien que había incomodado a los que prefieren que nadie haga preguntas. Marcos Varela, 56 años, técnico en telecomunicaciones jubilado, vivía a 3 calles del antiguo piso de María, en el barrio de Torrefiel. La conocía poco, apenas de saludarla en la panadería, pero desde que ella apareció en las noticias, no podía dejar de pensar en ciertos detalles que le incomodaban. Su experiencia profesional le había enseñado a desconfiar de las señales débiles. Durante más de 30 años había trabajado instalando y analizando sistemas de cámaras, redes y alarmas. Cuando algo no cuadraba, lo sabía con solo mirar el patrón. Un lunes por la tarde, mientras revisaba el archivo de su cámara de seguridad, un viejo modelo Hikvision que había instalado en su ventana por simple precaución, notó que el 7 de febrero a las 6:12 de la mañana, el coche de María aparecía saliendo del barrio. Lo extraño no era eso. Lo extraño era otro vehículo, oscuro, sin matrícula delantera, que la seguía con una distancia constante. Lo vio por primera vez en el reflejo del escaparate de la farmacia. Luego, en la esquina del cruce, su silueta se repetía, como una sombra que no la dejaba.
Marcos rebobinó varias veces. No era imaginación. El coche la seguía. Decidió guardar el clip en un USB y se acercó a la comisaría del distrito. Explicó lo que había visto. Mostró el archivo. El agente de turno lo escuchó con educación, pero sin demasiada implicación. Le agradeció el gesto, le pidió sus datos y le aseguró que lo añadirían al expediente. Marcos salió con una sensación amarga. Sabía leer rostros, y ese agente no pensaba mover un dedo. 2 días después, leyó en la prensa digital una escueta actualización del caso. Sin novedades. En las redes, la atención se disipaba. Algunos comentarios sugerían que quizá la activista se había excedido, que a veces estos movimientos exageraban los riesgos. A Marcos le molestó. Sabía que esa mujer no era ninguna ingenua, tampoco una alborotadora. Era alguien preparada, y lo que él había visto no encajaba con la versión oficial. Fue entonces cuando pensó en Nando Ríos, el hermano de María. Recordaba haberlo visto en una entrevista deportiva años atrás. Buscó su contacto en LinkedIn y le envió un mensaje. Le explicó que tenía una grabación que debía ver. Nando respondió en menos de una hora. Se encontraron en una cafetería discreta, en el barrio de San Isidro. Nando llegó con ojeras profundas y un cuaderno lleno de anotaciones. Vio el vídeo en el portátil de Marcos sin decir una palabra. Luego lo volvió a ver, y otra vez. Al terminar, cerró el ordenador lentamente y le dio las gracias. Apretó los dientes, bajó la mirada y dijo que eso cambiaba todo. A partir de ese momento, Nando dejó de esperar respuestas. Comenzó a hacer preguntas. Pidió el expediente oficial del accidente. Revisó el atestado. Estudió los informes técnicos. Algo no cuadraba con el tiempo de reacción de los bomberos. Había una ventana de casi 20 minutos entre la llamada de emergencia y la primera actuación. También notó que la caja negra del coche no había sido incluida en el inventario de pruebas. ¿Se había dañado en el incendio? ¿O había desaparecido? Nando, que hasta entonces había sido un periodista deportivo que hablaba de fichajes y lesiones, se transformó en investigador por necesidad. Entendió que, si no lo hacía él, nadie lo haría. En su entorno, algunos le recomendaron dejarlo estar, que no ganaría nada removiendo el pasado. Pero él sentía que debía hacerlo, por justicia, por memoria y por dignidad. Comenzó a visitar a antiguos compañeros de su hermana. Reunió correos que ella había enviado. Contactó con la arquitecta que la ayudó con los informes urbanísticos. Cada testimonio reforzaba la misma conclusión. María sabía que estaba en peligro, y aún así, siguió adelante. En una caja de cartón en el altillo del armario de su piso, encontró algo clave. Una copia impresa de los documentos que ella pensaba entregar a un medio. Eran informes financieros, esquemas de movimientos de dinero entre empresas, nombres y fechas. Nombres conocidos. Ese hallazgo le dejó claro que la muerte de su hermana no era una desgracia más. Era consecuencia directa de no haber callado. Y él tampoco iba a callar. Nando Ríos, 43 años, periodista deportivo con más de 2 décadas en radios locales, nunca pensó que se vería investigando la muerte de su propia hermana. Su vida, hasta entonces, giraba en torno al Valencia CF, a entrevistas con entrenadores, a debates sobre tácticas y fichajes. Pero desde el día en que vio aquella grabación junto a Marcos Varela, algo se activó en él que ya no se podía detener. Había pasado del dolor a la sospecha y de ahí a la acción, y no había vuelta atrás. Durante los días siguientes, Nando organizó cada documento hallado en la casa de María. Lo hizo como si se tratara de un guión de programa, pero con el peso emocional de saber que todo eso era real. Clasificó pruebas, anotó fechas, cruzó nombres. Pronto notó que había un patrón. Empresas tapadera, movimientos de capital, expedientes urbanísticos aprobados con una velocidad poco común, y un nombre repetido en los márgenes. Constructora Levantina del Este S.A., con sede en Castellón. Oficialmente una empresa más del sector. En la práctica, una estructura opaca que acumulaba denuncias vecinales, sanciones menores y alianzas con figuras políticas discretas, pero influyentes. Nando se reunió con Laura Sánchez, 51 años, abogada especializada en urbanismo, con quien su hermana había colaborado antes.
Ella revisó el material y le confirmó que varios de los informes tenían indicios claros de manipulación documental. Había firmas que no coincidían, pliegos que no se correspondían con las licitaciones reales. También le confesó algo que no había contado a nadie. Una semana antes de la muerte de María, alguien había dejado una foto de su hija en el buzón de su despacho, junto con una nota que decía: "No te metas en lo que no te llama". No denunció por miedo, pero ahora entendía que aquella amenaza no era simbólica. Consciente de que la situación superaba sus posibilidades legales, Nando decidió contactar con un medio digital independiente, El Rastro Público. Les envió de forma anónima parte de los documentos, junto con un resumen de lo ocurrido. No tardaron en interesarse. El 20 de febrero, el portal publicó una investigación titulada Silencio Urbanístico, la muerte de una activista con nombre y pruebas. Aunque no mencionaban a María directamente, el texto recogía detalles inconfundibles. La reacción fue inmediata. En cuestión de horas, el artículo se viralizó en redes. Se compartía con etiquetas como número Justicia para María y número Constructora en la sombra. La ciudadanía comenzaba a sospechar que lo ocurrido no era casual. Pero con la atención llegaron también las consecuencias. Al día siguiente, a primera hora, la Policía Nacional se presentó en casa de Nando con una orden de registro. Argumentaron que estaba siendo investigado por acceso no autorizado a sistemas administrativos municipales. Se incautaron de su portátil y del móvil. No hubo detención formal, pero sí una advertencia. Debía permanecer a disposición judicial. Perdió su trabajo en la emisora, oficialmente por incompatibilidad de intereses. Extraoficialmente, porque su nombre empezaba a incomodar. Algunos amigos se distanciaron, otros le pidieron que parara, pero él ya no podía. No era una cruzada, no era venganza, era claridad. Si se detenía ahora, todo lo que su hermana había hecho caería en el olvido, y si no hablaba él, nadie lo haría. Durante esas semanas, Nando aprendió algo que nunca imaginó. En España, la frontera entre lo legal y lo legítimo puede ser muy fina, que seguir las reglas no siempre protege, que cuando el poder se mezcla con la impunidad, solo la presión pública genera respuesta, y que el miedo, aunque justificado, solo protege al que lo impone. Empezó a grabar vídeos en su casa, hablando directamente a cámara, contando lo que sabía, lo que había visto. No acusaba a nadie, pero preguntaba: ¿por qué no se investigó el coche de María con más detalle? ¿Dónde está la caja negra? ¿Quién archivó la denuncia anónima que llegó 2 semanas antes del accidente? Los vídeos se compartían rápido. La gente empezaba a hablar, y en medio del ruido una figura en Madrid observaba el caso con atención. Alguien que conocía de cerca cómo se deforman las leyes. Alguien que no olvidaba un nombre: María Eugenia Ríos. Esa historia le sonaba. No era la primera vez que algo así ocurría, pero quizá pensó, podía ser la última. Eladio Torres, 67 años, juez jubilado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estaba desayunando en su piso del barrio de Salamanca cuando escuchó en la radio una mención fugaz al nombre de María Eugenia Ríos. No era la primera vez que lo oía. Durante sus años en activo, revisó decenas de expedientes vinculados al urbanismo en la Comunidad Valenciana. Uno de ellos, de 2018, hablaba precisamente de una joven arquitecta que había denunciado irregularidades en una recalificación de terrenos en la costa norte de Castellón. El expediente no prosperó. Se cerró por falta de indicios. Pero Torres, incluso entonces, sintió que había algo más. Aquel nombre volvió a él como una pieza suelta que por fin encajaba. Encendió el ordenador, buscó información y encontró el reportaje de El Rastro Público. Lo leyó con atención. Había lenguaje técnico, pero también humanidad en las frases, la combinación que a él siempre le faltó en los juzgados. Al terminar, supo que no podía dejarlo pasar. Aunque ya no tuviera toga, aún conservaba contactos. Y, sobre todo, conservaba memoria. Llamó a una excompañera, ahora asesora legal en el Congreso. Le pidió una reunión informal. Quería compartir una preocupación sobre una constructora con historial oscuro. No dio detalles, solo insinuaciones. La respuesta fue tibia. Demasiados intereses cruzados. Torres colgó sabiendo que no podía esperar ayuda desde arriba. Tenía que empezar desde el terreno. Contactó entonces con Nando.
Lo localizó por uno de los vídeos publicados en su canal y le escribió por correo. Se presentó con nombre real. No usó seudónimos. Le dijo que había seguido el caso y que tenía información de valor. Nando dudó al principio, pero acordaron verse en un banco discreto del Parque del Oeste, a la antigua, sin móviles ni grabadoras. Durante la conversación, Torres le explicó que en 2018 él mismo había archivado, por falta de pruebas, un expediente similar al que ahora sostenía la denuncia de María, pero que entonces muchos documentos desaparecieron misteriosamente. Las copias en papel fueron las únicas que sobrevivieron. Algunas estaban en su archivo personal, guardadas por puro instinto de autoprotección. Se las entregó a Nando. Informes de tasación inflados, correos cruzados entre técnicos y asesores políticos, y dos nombres clave que aparecían también en los papeles de María. La conexión era directa. Con esa información, Nando se dio cuenta de que no se trataba solo del proyecto que su hermana había intentado frenar. Era parte de una red más amplia que llevaba años operando con total impunidad. Compras simuladas, empresas sin actividad real y licitaciones hechas a medida. María había rozado el centro del problema. Por eso se convirtió en objetivo. Torres le aconsejó no llevar los documentos a la policía local. Algunos de los nombres que salen aquí, le dijo, aparecen en cenas oficiales, no en salas de interrogatorio. En cambio, le facilitó el contacto de una unidad especial en la Fiscalía Anticorrupción. Discreta, lenta, pero honesta. Nando aceptó, y días más tarde, con cita previa y rostro serio, entregó una copia del dossier en Madrid. Allí comenzó una investigación paralela. A partir de ese momento, la historia dejó de ser solo una tragedia familiar. Comenzó a girar hacia el interés público. Varios medios recogieron el caso. Programas de debate invitaron a urbanistas y juristas a discutir sobre la legalidad de los procedimientos. La gente empezaba a entender que detrás del asfalto y las grúas podía esconderse algo más que progreso. Podía haber silencio comprado. Para Nando, todo ese movimiento tenía un sabor amargo. María ya no estaba. Ninguna ley ni exposición mediática la devolvería. Pero comprendía algo que antes ignoraba, que a veces la única manera de honrar a alguien es continuar lo que empezó. Y que la justicia, cuando llega, rara vez lo hace en los tiempos del alma. También aprendió a mirar distinto su propia ciudad. Lo que antes le parecía progreso, torres nuevas, avenidas remodeladas, fachadas uniformes, ahora lo veía como borrados deliberados, calles que ya no contaban historias. Y que quizás, algún día, solo se recuperarían si alguien se atrevía a decir lo que incomoda. María lo había hecho, y ahora le tocaba a él. La noticia de que los documentos entregados por Nando estaban siendo revisados por la Fiscalía Anticorrupción no salió en prensa. Fue una decisión intencionada. El fiscal asignado, una mujer de trayectoria sólida llamada Carmen Belda, 59 años, sabía que cualquier filtración comprometería no solo la investigación, sino también la seguridad de quienes la impulsaban. Era una fiscal metódica, de hablar poco y archivar mucho. Había visto cómo se deshacían casos por detalles tan pequeños como un informe enviado con copia equivocada. Por eso decidió actuar con cautela. Mientras la causa avanzaba en silencio, en Valencia comenzaban a moverse otras piezas. A raíz de los vídeos publicados por Nando, un vecino del barrio de Arrancapins, Chris Blasco, 47 años, mecánico de un pequeño taller, decidió escribirle. Contó que había conocido a una mujer que se presentó como María semanas antes de su fallecimiento. Dijo que ella llevó su coche al taller para una revisión de rutina. Nada llamativo. Pero lo que sí recordó con claridad fue que, unos días después, un joven nuevo se incorporó al taller. Se hacía llamar Leo Benet y decía venir de Castellón. Nunca enseñó papeles. Siempre pagaba en efectivo, incluso el café de la máquina. Blasco explicó que Leo evitaba las conversaciones. Nunca hablaba de su vida y no tenía coche propio, algo raro en un taller. Un día, al revisar el almacén, notó que faltaban herramientas de precisión. Lo comentó con el dueño, pero no pasó nada. Blasco decidió guardar silencio entonces. Pero después de ver lo que había ocurrido con María y escuchar la historia de Nando,
Empezó a atar cabos. Recordó que una tarde, mientras limpiaba el lugar, vio a Leo revisando un bote de grasa industrial de uso restringido. El mismo tipo de compuesto que, según lo que había leído, se encontró en la escena del accidente. Nando pidió ver fotos del supuesto Leo. Blasco, con cierta desconfianza, le mostró una imagen borrosa de una comida entre empleados. Al verla, Nando sintió un frío en la espalda. Reconocía esa cara. No de persona, sino de archivo. La había visto en una de las carpetas que su hermana guardaba, vinculada a un nombre distinto. Daniel Orozco, un extrabajador de una subcontrata municipal, implicado años antes en otro escándalo urbanístico en Sagunto. El hallazgo fue decisivo. La sospecha de que ese tal Leo, ahora desaparecido del taller, usaba una identidad falsa, reforzaba la hipótesis de que la muerte de María no fue improvisada. Fue planificada. El acceso a herramientas específicas, el uso de sustancias poco comunes, la cercanía temporal entre la visita al taller y el accidente, todo cuadraba demasiado. Nando reunió la información y la envió de inmediato a la fiscalía. Al recibirla, Carmen Belda solicitó una orden de vigilancia para localizar al sujeto. No era fácil. Sin datos oficiales, sin contrato ni dirección, solo podían buscar a través de movimientos indirectos. Llamadas, alquileres, registros en moteles. Tras una semana de revisión de cámaras y datos bancarios en colaboración con la Guardia Civil, encontraron una coincidencia. Una persona registrada como Leo Benet en una pensión de las afueras de Sagunto, sin DNI válido y con una matrícula alterada en el coche que usaba. El 12 de abril de 2023, un equipo encubierto observó cómo este hombre salía del establecimiento con una mochila al hombro. No parecía nervioso, pero sí atento. Miraba a ambos lados al caminar. Tomaba caminos secundarios. El equipo decidió seguirlo sin intervención. Lo observaron durante 3 noches, siempre con la misma rutina. La cuarta madrugada, su coche se detuvo a pocos metros del antiguo domicilio de María. Se quedó allí, sin bajar, mirando la fachada. Después encendió el motor y se fue. Era claro que conocía la dirección. Era claro que seguía presente. La decisión se tomó esa misma noche. Al amanecer, el grupo operativo intervino en la pensión. No hubo resistencia. El hombre, identificado finalmente como Daniel Orozco, 42 años, no llevaba armas ni objetos ilegales visibles. Pero en su habitación encontraron algo que lo cambiaba todo. Un ordenador portátil y una caja metálica con herramientas de precisión. El disco duro del ordenador, tras un análisis inicial, contenía mapas, seguimientos, búsquedas técnicas. La mochila guardaba un bote medio usado de grasa industrial, con el mismo número de lote que el del taller donde trabajó. Esa noche, Nando durmió por primera vez con la ventana abierta. Sabía que aún quedaba camino, pero entendía que ya no estaba solo. Había aprendido que la verdad se esconde entre fragmentos sueltos, y que con paciencia y decisión siempre aparece, aunque tarde, aunque duela. Tras la detención de Daniel Orozco, la historia dio un giro irreversible. La fiscal Carmen Belda ordenó que toda la información recopilada se unificara bajo una única investigación por sabotaje, con resultado de muerte, usurpación de identidad y asociación ilícita. El hallazgo en la habitación del sospechoso confirmaba lo que hasta entonces eran solo sospechas sostenidas por indicios dispersos. Las carpetas del ordenador mostraban rutas de seguimiento, capturas de aplicaciones de tráfico, imágenes del coche de María tomadas desde distintos ángulos y una cronología detallada de sus desplazamientos diarios. No había duda de que la había vigilado durante semanas. El análisis pericial del bote de grasa hallado en la mochila reveló una coincidencia exacta en la composición con los residuos encontrados en el sistema de frenos del coche calcinado. Era el mismo producto, de un lote limitado distribuido únicamente a talleres autorizados. Esa trazabilidad fue clave para vincular a Orozco directamente con la escena. Además, los técnicos informáticos descubrieron búsquedas específicas sobre el modelo de Toyota que conducía María, incluyendo foros donde se debatía cómo intervenir discretamente en el sistema de frenado sin dejar rastros evidentes. La fiscalía decidió presentar cargos de forma inmediata.
pero la jueza instructora pidió una evaluación más amplia antes de autorizar la prisión preventiva. Durante ese periodo, se obtuvo una orden para revisar todas las pertenencias electrónicas de Orozco, incluida una cuenta de correo encriptada que albergaba varios archivos de audio, entre ellos un mensaje grabado con voz distorsionada, enviado a una dirección anónima, que decía: «El trabajo está hecho. Ella no volverá a hablar. Ya no molesta». El archivo no mencionaba nombres, fechas ni ubicaciones, pero en contexto era más que revelador. Mientras tanto, la opinión pública reaccionaba en paralelo. Los vídeos de Nando alcanzaban cientos de miles de visualizaciones. Algunos medios comenzaron a cubrir la historia con más profundidad, ya no como una muerte sospechosa, sino como el desenlace de una operación deliberada contra una activista. María empezaba a ser vista no como una víctima colateral, sino como un símbolo de resistencia ciudadana frente a intereses corruptos. La presión mediática y la contundencia de las pruebas obligaron a la delegación del gobierno en la Comunidad Valenciana a emitir un comunicado. Reconocieron que la muerte de María debía ser revisada a la luz de los nuevos datos y que se reforzarían los protocolos de protección para denunciantes en casos de urbanismo y corrupción pública. Aunque el mensaje parecía sincero, muchos lo leyeron como una reacción obligada más que una iniciativa genuina. Nando, por su parte, vivía una contradicción constante. Por un lado, sentía que la justicia se acercaba. Por otro, cargaba con el peso de una verdad que ya no podía compartir con su hermana. A veces se preguntaba si todo esto habría ocurrido igual, aunque ella no hubiera investigado. O si, en algún momento, podría haber hecho algo distinto. Había aprendido que el coraje no es una cualidad heroica, sino una práctica diaria, y que a veces es precisamente ese coraje lo que convierte a una persona en objetivo. La causa judicial pasó entonces a una nueva fase. La Fiscalía propuso abrir una línea de investigación sobre los posibles vínculos entre Orozco y altos cargos municipales o empresarios relacionados con los proyectos que María había denunciado. No había transferencias directas, pero sí coincidencias llamativas. Contratos adjudicados a empresas conectadas con antiguos empleadores de Orozco, viajes compartidos, registros de llamadas. La jueza aceptó ampliar el caso. Con cada nuevo dato, la figura de María crecía. En la Universidad Politécnica, donde había impartido clases como profesora invitada, se organizó una jornada en su memoria. Alumnos, docentes y representantes de asociaciones civiles participaron en mesas redondas sobre ética profesional, transparencia y protección a denunciantes. En esas charlas, su nombre se pronunciaba con respeto, pero también con indignación, porque ya nadie creía que su muerte fuese fruto de la casualidad. Nando asistió en silencio. No subió al estrado. No pidió micrófono. Se sentó en la última fila y escuchó. Entendió que el caso de su hermana ya no le pertenecía solo a él. Era parte de una conversación colectiva. Un espejo que mostraba hasta dónde pueden llegar los que quieren construir en silencio. Aprendió que una persona puede desaparecer físicamente, pero que sus actos, si son lo bastante firmes, dejan una huella que ni el miedo ni el fuego pueden borrar. La mañana del 3 de septiembre de 2023 amaneció despejada en Valencia, como si la ciudad ignorara deliberadamente todo lo que había ocurrido en los últimos meses. En la plaza del Doctor Collado, donde María solía tomar café y escribir en su libreta roja, un grupo de personas se reunía en torno a una mesa de madera instalada frente a una pequeña tarima. Allí, bajo el lema «Construir sin miedo», se presentaba oficialmente la Fundación María Ríos, una iniciativa ciudadana destinada a proteger a personas que denuncien casos de corrupción, acoso institucional o abusos urbanísticos. Nando Ríos asistió como invitado, pero no pronunció discurso. Había aprendido que no siempre hacía falta hablar para que te escuchen. Estaba en paz. Por primera vez desde que todo comenzó, no sentía rabia, ni urgencia, ni ese vacío que acompaña al duelo sin justicia. Sentía otra cosa, utilidad. Su hermana pensó no había muerto en vano, y esa certeza era tan inesperada como poderosa. La fundación no era solo simbólica, ofrecía apoyo legal gratuito, asesoría urbanística y acompañamiento psicológico para quienes, como María, se veían solos frente a sistemas mucho más grandes que ellos.
Fue creada con aportes privados, donaciones anónimas y el trabajo desinteresado de más de 30 profesionales. Pero lo más valioso era el respeto con el que se hablaba de ella. No como mártir, no como víctima, como ciudadana valiente, como una mujer que hizo lo que debía hacer, sabiendo que quizá nadie más lo haría. La historia había alcanzado una dimensión inesperada. Las facultades de Arquitectura y Derecho empezaron a incluir el caso Ríos en seminarios sobre ética y responsabilidad civil. Algunas cadenas de televisión preparaban un documental. En las redes, cada nuevo avance judicial era comentado con un hashtag que ya no necesitaba explicación. Número 1. Justicia para María. El caso se estudiaba en academias de policía, en clases de criminología, en debates políticos sobre la reforma de la Ley de Protección a Denunciantes. Y en el Congreso, por primera vez, se debatía una enmienda para reconocer legalmente el acoso estructural como agravante penal. El país entero parecía haberse detenido un momento para mirarse al espejo. Pero nada de eso fue lo que dejó sin aliento a quienes siguieron el caso desde el principio. Lo verdaderamente inesperado ocurrió durante la ceremonia de apertura del parque urbano, que se construyó en el solar donde antes se proyectaba la torre de apartamentos de lujo. La plaza llevaba el nombre de María Eugenia Ríos. En el centro, una escultura sencilla. Una silla vacía frente a una mesa con una libreta abierta y una frase grabada en metal. Las ciudades se construyen con memoria, no con silencio. Cuando todo parecía haber llegado a su cierre, una mujer mayor se acercó discretamente a Nando. Llevaba un abrigo oscuro y el cabello recogido. Le tocó el brazo con delicadeza y le entregó un sobre cerrado. No dijo su nombre, solo susurró. Esto era de ella. Lo guardó para ti. Nunca supe cuándo dártelo. Y se alejó entre la multitud sin mirar atrás. Dentro del sobre había una carta manuscrita con la caligrafía inconfundible de María, fechada 2 semanas antes de su muerte. Decía, entre otras cosas, si estás leyendo esto, es porque algo ha salido mal, pero no estés triste. Si yo falto, lo importante es que sigas. No con rabia, con amor, con claridad. Las ciudades también son personas, y tú eres mi ciudad favorita. Nando no lloró, sonrió. Cerró la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. En ese instante entendió que ya no necesitaba justicia como revancha. La necesitaba como semilla, como camino, como legado. Y a los que aún hoy se preguntan si esta historia fue real o una invención demasiado precisa, les diremos lo siguiente. Si alguna vez escuchaste algo parecido, si conociste a alguien como María, si tienes una historia que contar, déjala en los comentarios. Este canal no solo cuenta historias, también las escucha. Y si te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte, porque hay más voces que merecen ser oídas. Y tú podrías ser la próxima. This is an artistic and fictional creation intended for both entertainment and educational purposes. Any resemblance to actual people or events is purely coincidental. Some scenes and dialogues in the video are part of a dramatized performance and incorporate elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator stands against discrimination, violence, and hatred. This channel fully complies with YouTube's policies and does not infringe upon copyright laws.